Exacto. Bueno, hoy estamos con dos personas súper importantes para Miami Art School, no solo porque son personas muy importantes dentro de sus ámbitos y del negocio de cada uno en el que están ellos, sino porque son dos personas amigas que los queremos muchísimo. Entonces, bueno, quiero que se presente cada uno porque tenemos a Alex Payete y a Pedro Aires. Entonces, si queréis un poco contarle a la gente que, bueno, el que no sepa qué sois vosotros, porque lo sabe todo el mundo, pero un poquito brevemente qué hacéis y qué compañía estáis en este momento, y luego vamos para atrás. Pero venga. ¿Yo? Vale. Claro. Bueno, pues yo soy Pedro Aires, soy director creativo en Sony Music, donde trabajo con el área de marketing y el área artística y con los artistas directamente también. Y bueno, y tengo un pasado en publicidad también de 15 años en Publi. Y no sé qué más decir. Bueno, pues ahora tú sigues. Bueno, yo soy Alex Payete, cofundador de Picnic, que es una consultora estratégica de marca. Tenemos ya 11 años con Picnic, pero antes también estaba en publicidad, siempre como estratega, y en distintas compañías, la mayoría multinacionales, primero en España, luego en Miami, luego Buenos Aires y luego Nueva York. Y siempre en publicidad. Regresé a España y gracias a los sabios consejos de amigos como Ana, Manu y otros, pues me ayudaron a tomar buenas decisiones cuando regresé a España y cofundamos la agencia Lola, Low Latina, que hoy es Lola Mullen Low, y de ahí a otra multinacional dentro del WPP, y desde hace 13 años pues decidí seguir alimentando mi pasión por las marcas, pero desde otro lugar, no solo desde la comunicación, sino desde su verdad y su estrategia, y de ahí nace Picnic. Estamos encantados. Bueno, pues yo recuerdo que así, por entrar un poquito en... Estaba pensando que menos mal que me he presentado yo primero porque fundé Lola, estaba... Oye, como, bueno, vale. No. Mucho más importante lo tuyo, te lo aseguro. No. Pues si os parece, vamos cronológicamente. Yo recuerdo que nos presentó Marcos y enseguida quedamos en Miami. Lo digo porque es muy divertido, ¿por qué no? ¿Te acuerdas? Oye, Sí. Que yo voy a Miami, nosotros también, y quedamos en el Delano, que esto suena, que lo cuento porque Sí, es un existe poquito, ya. que ya ni, fíjate, ya no existe, lo que ha llovido, sí. Entonces llegamos, ¿te acuerdas cómo fue? Perfectamente. Hace muchísimos años, en el maravilloso Delano, y ahí nos conocimos, hubo una conexión inmediata con lo que estabais haciendo, porque estábamos en la cuna de la Miami Art School. Nació allí, en Alton Road. Empezamos con planificación estratégica, que aquí nadie sabía lo que era apenas, y que tú eras de los visionarios ahí en ese momento. Yo lo estaba haciendo allí, pero aquí había gente muy buena, como Alfonso, que os ha ayudado muchísimo a lanzarlo, y Pablo, y tomaron ellos la bandera con vosotros para poder realmente divulgar la planificación estratégica aquí en España, y para mí fuisteis un referente. En cuanto volví a España, yo quería estar muy conectados con vosotros, y desde ahí que nos conocimos no hemos parado de disfrutar mucho y de crear una amistad preciosa. Y entonces hicimos el primer bootcamp, fuimos un poco ahí a aprender, y entonces en el primer bootcamp, que tú estabas por supuesto, Eve, es cuando os conocéis vosotros. Exacto, claro. Aquí hacemos el link este. El primer bootcamp, que fue un prototipo, y que se ha ido puliendo hasta el nivel de excelencia que tiene hoy, que para mí sigue siendo el mejor bootcamp que hay de estrategia de lejos en el mercado. Ahí, el primer año de prototipo, me pareció maravilloso porque no había referencias. Entonces, es muy fácil apuntarse a algo que ya sabes que funciona. Y lo que tiene mucho mérito es apuntarse a algo que te va a llevar mucho tiempo sin saber muy bien qué es. Y eso es confiar en tu intuición. Entonces, todo el equipo de alumnos que se inscribió en la primera edición, para mí tiene muchísimo mérito, y de hecho todos los que estuvieron ahí hoy están en trabajos maravillosos. Pedro es un ejemplo. Y nos conocimos ahí. Total. Y ahí fue mi alumno súper aventajado. Pero más allá del alumno aventajado, inmediatamente también nos hicimos amigos. Hombre, claro. Ahí te das cuenta que no tiene que ver con diferencia de edad ni nada, que tampoco nos llevamos muchos años. Mira, yo recuerdo una anécdota, que salimos de una clase o en alguna reunión de la PG, y claro, yo creo que ahí ya me había pasado de D6 a Rasmus, y recuerdo con Laura San Pedro por ahí, y que Laura, yo que le había contado esta teoría posiblemente en el curro, que yo decía, bueno, no, es que el futuro, decía, Alex, el futuro son los tríos, porque
para pagar una hipoteca, el mundo se está poniendo muy difícil y la clave es que la pareja ya no funciona y nos estuvimos riendo con eso muchísimo. Y me acuerdo que ahí fue como nos hicimos amigos por este punto de la broma. Por el pensamiento lateral. El pensamiento lateral. Y era como esta locura y recuerdo, y ahí como que nos hicimos amigos. Recuerdo ese momento. Sí. Fue maravilloso. En esta broma, locura... Bueno, de hecho, de ese grupo con el que continuó la relación de amistades contigo, ¿no? Ha habido otros que tienen una relación más profesional de ese grupo, pero desde ahí ya fue un flechazo. Y es que me encanta ver que no viniste a aprender, sino a perfeccionar, porque tú ya traías muchísimas habilidades naturales, ¿no? Yo, a pesar de que fuera yo siempre he dicho que he sido el alumno probeta, porque también hice luego el primer bootcamp de Design Thinking. Que también es porque hicimos también Design Thinking porque nos dijo Alex que teníamos que dar el paso. Nosotros hacíamos todo lo que nos decía Alex. Y se atrevió. Alumno probeta. Pero es verdad que aunque fuera yo es verdad que acabé de terminar la facultad, tenía como un año y medio de experiencia, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? 2005, 2006 sería esto. Sí, creo que más 2006. No se notó que era una prueba, o sea, que era la primera edición, ¿no? Como que precisamente ahí se forjó una relación mucho más cercana con los profesores, creo, ¿no? Sí. Que sigue habiéndola, pero este punto que hacíamos las clases juntos, compartíamos las necesidades, como que fue muy bonito porque construimos alumnos y profesorado juntos como lo que queríamos aprender y para mí fue genial. Yo creo que es un ejemplo muy bueno de esa primera, pero luego de todas las que ha habido. Pero es verdad que la dinámica que se generó allí en la primera edición fue muy bonita porque ninguno de los que estábamos dando clase habíamos dado clase antes de una manera estructurada. Entonces Claro. fue más compartir, escuchar Exacto. y perfeccionar juntos, ¿no? Y para mí es un ejemplo muy bueno de que hacer crecer te hace crecer. Intentar hacer crecer a otros con lo que tú sabes te hace crecer a ti porque te reta lo que creías. Totalmente. Que sabías, ¿no? Y fue maravilloso y para mí es una pieza fundacional, ¿no? Bueno, yo tengo que confesar una cosa que recuerdo que en la primera edición en los EFIs llevábamos folletos, Manu y yo, y los dejábamos así en las mesas. Ahora lo pienso y sería completamente impensable ir a los EFIs con el Teatro Real ahí como dando pauta. Bueno, pero era cuando los EFIs seguramente eran IFEMA, que tenían un punto fitur y entonces había... Exacto, o sea, pero oye, sin ningún tipo de vergüenza ahí intentando captar... Bueno, pero eso es la mentalidad de startupero, ¿no? Claro. También, ¿no? Sí, claro. Hay que ver que en este tiempo lo que ha cambiado todo, ¿qué diferencias veis un poco desde vuestro lado de cómo ha evolucionado a mejor o a peor? Pues yo creo que afortunadamente creo que el valor dentro de las agencias y también para los clientes de la estrategia está mucho más consolidado y es mucho más claro, ¿no? Y en esa época que hubiera un área de planificación estratégica en una agencia era raro. Era un lujo. Era un lujo y posiblemente solo estaban en las multinacionales, en las agencias pequeñas ni hablar, ¿no? Y creo que ahora pues sí que es como una disciplina consolidada, con valor, respetada y es bonito, ¿no? Ver en estos años cómo esa evolución del valor de la planificación estratégica en España y el desarrollo, de lo cual tú tienes bastante culpa y responsabilidad, junto con Alfonso, Pablo, Laura y todos los que fuisteis profesores en esos primeros años. Y creo que ahora, pues, efectivamente también tiene más valor y hay más gente que quiere hacer y aprender de planificación estratégica. Y me preguntan mucho por el bootcamp y creo que además el nivel de profesorado que hay, que no porque estemos nosotros ahora, pero en general el nivel de profesorado que hay ahora en el bootcamp es gente muy top, con mucha experiencia, mucho know-how, que hace que sea como uno para mí de primer nivel, ¿no? Y además eso es como mantener el valor en una cosa que ha ido tomando más valor, ¿no? Y eso creo que es muy interesante. En esa primera época en la que yo empecé como planning, ya Alex llevaba bastante tiempo, pero sí que el valor había que ir construyéndolo, demostrándolo y decía un bootcamp de estrategia, pero ¿cómo? Tal. Y esto pues, ahora está mucho más consolidado. Sí. Sí, en aquella época incluso efectivamente era como un lujo, ¿no? Se consideraba casi como un capricho el poder tener estrategas dentro de una agencia y la gente ¿sabes? No paga lo que no valora, ¿no? Entonces no se invertía en serio en estrategia y los que lo tenían era porque había una convicción y una apuesta, ¿no?
Pero claro, antes creo que la estrategia necesaria para encontrar verdades de consumidor y conectarlas con una serie de narrativas de comunicación específicas, ¿no? Para poder influir en la percepción, actitud o comportamiento, había que entender qué cambio queríamos generar. Pero antes la manera de influir era muy sencilla. Y no quiero quitarle mérito, pero antes era casi como cazar en el zoo, ¿no? Era una parte que tiene muchísimo mérito y había gente brillante, grandísimos cazadores que supieron cazar mejor que nadie. Pero creo que hoy lo que ha cambiado es que es tan complejo poder influir de verdad y de manera sostenible y efectiva, que es por eso porque la estrategia ya no es un capricho, es una necesidad. Porque para entender lo que está pasando, que cambia cada día, es necesario que alguien tenga el pulso sobre las verdades humanas. Total. Y esto antes, pues, bueno, las verdades humanas cambiaban menos, las necesidades cambiaban menos. Pero es que ahora todo muta continuamente y es importantísimo tener el pulso, ¿no? Y es la estrategia ya no solo en agencias, en consultoras, en clientes, en muchísimos lados, se ha convertido en una pieza fundamental para entender una realidad cambiante, ¿no? Totalmente. Y por eso creo que ahora no es un capricho, es una absoluta necesidad y el que no lo tenga, pues... Y creo que también el perfil o sea, creo que en esos primeros años había como un bastante perfil de cuentas que quería tener como este conocimiento más estratégico, estas habilidades o herramientas o esta percepción. Ahora creo que hay una conciencia también de que estrategia somos todos, ¿no? Y vemos como alumnos que son creativos, que copies, artes, que quieren hacer el búsqueda de estrategia o que quieren tener este conocimiento porque más que nunca, como dices, la creatividad tiene que ser estratégica, ¿no? Yo ahora no soy estratega, soy director creativo, pero que de lo que bebo es claramente todas esas herramientas de estrategia, de ese pensamiento estratégico y de encontrar esas verdades humanas que son la fuente de inspiración para esta idea, ¿no? Como que me auto hago el brief. Pero creo que efectivamente hay una conciencia de todos, ¿no? Y de todo el sector. Y no solo el sector de cuentas, ¿no? Que era Claro. yo estaba muy rodeado, es verdad que yo empecé como estratega directamente porque cuando yo hice el tour del CEC y tomé las prácticas o cogí las prácticas en D6 y Figari me dijo, me encanta tal, pero tú vas a ser estratega. Y, ¿what? No tenía ni idea. O sea, que era como, ¿qué? Y luego me hice el bootcamp y tal. Pero casi todos mis compañeros en ese momento eran cuentas, que querían como aportar ese valor, ¿no? Y ahora creo que es muy extendido en toda la profesión. Yo los mejores creativos con los que he tenido el lujo de trabajar son los mejores estrategas que he trabajado nunca antes. O sea, son tremendamente estrategas. La diferencia, creo, es que un creativo, por muy estratega que sea, nunca va a perder la imparcialidad. Nunca va a perder, perdón, la parcialidad. Es decir, un creativo al final llega un momento que cuando ya llegas a una idea, te enamoras y ya empiezas a tener una mirada parcial sobre la realidad. Claro. Y entonces creo que el valor de tener a alguien que haga 100% de estrategia es la imparcialidad de la mirada hacia lo que de verdad importa, sin dejarte llevar por una emoción obvia, creativa, de enamorarte de una idea para que salga, ¿no? Entonces, esto no va de ser el Pepito Grillo, sino va a ser simplemente de tener el pulso en la verdad, que sea un trampolín, no un freno, ¿no? Y luego también en cuentas, yo he trabajado con gente brillante en cuentas que son tremendamente estratégicos, pero es un tipo de estrategia que es estrategia de negocio, donde son un partner del cliente, porque el cliente entiende que hay alguien que entiende su estrategia de negocio. Pero eso también tiene una imparcialidad, o sea, tiene la parcialidad de la parte del interés de negocio que hay. Entonces yo creo que hay un tema de pureza estratégica, por la que alguien que se dedique 100% a la estrategia es fundamental en una organización. Por la pureza, ¿no? por la mirada imparcial. Nosotros utilizamos mucho una frase en Picnic, muy bonita, que es como si la sociedad o los consumidores le dijeran a las compañías, no me cuentes tu vida, ayúdame a contar la mía. Y este es el radar, es decir, que eso está muy bien, pero esto va de encontrar el equilibrio entre legitimidad, relevancia y diferenciación, pero que lo que tú tengas que aportar realmente al otro le importe, ¿no? Y eso es fundamental, porque si no nos hacemos trampas, y se intenta crear necesidades que no existen para encajar con las soluciones que ya teníamos, ¿no? Y eso ya en un mundo absolutamente transparente pues no funciona. La gente tiene un radar para el bullshit. Y también con esta relación planner-creatividad, por ejemplo, también a veces hacer esta dupla, porque siempre es como que la dupla copy-arte está clara, ¿no? Pero esta dupla de dirección creativa con dirección de planificación estratégica, que a veces es como hacer despejo, ¿no? En esta imparcialidad,
cuando abrí el área de estrategia en la despensa, por ejemplo, que trabajaba con Belén, y hacíamos mucho equipo y esta dupla creatividad y estrategia precisamente por hacer el espejo y el ver lo que el otro no ve, ¿no? Es como, como puedo tener esto que es una verdad y hacia donde queremos construir la marca o que es un territorio rico creativamente, cómo le podemos dar brillo para que realmente sea diferencial y relevante a nivel creativo, ¿no? Y esta dupla también es muy interesante y creo que eso también hay como más conciencia de esa necesidad, ¿no? Sí, porque es una dupla maravillosa, una combinación necesaria para llegar a algo efectivo, que es la combinación de la lógica y la magia. Exacto. No de la razón y la emoción. Y tienen que ir de la mano. Y no, en mi experiencia, eso funciona cuando es orgánico, no es un relevo. Total. Entonces, aquí tienes la lógica, ahora haz tu magia. Pero eso no funciona. Esto es un ejercicio de lógica, magia, razón, emoción, ¿no? Porque es no olvidarnos de la realidad mientras ayudamos a soñar. Y el exceso de lógica es un error. Nosotros que estamos en consultoría, muchas veces decimos el PowerPoint lo aguanta todo, ¿no? Total. Claro, porque es muy fácil aprobar un PowerPoint que no va a haber nadie, ¿no? Y frases que son inaterrizables, pero que todo el mundo está contento porque está su palabrita ahí, que son Frankenstein, que no sirven de nada. Y el exceso de lógica es peligrosísimo. Y muchas de veces, racionalidad. De sobre-racionalizar. Y luego lo que pasa muchas veces es que hay clientes, hay proyectos donde los clientes se mueren tanto por tener magia que le piden a la lógica que vuele. No, ahora es cuando el talento creativo tiene que entrar. Porque a esta razón le falta voz, le falta alma. Y yo lo he visto y eso es magia pura. Cuando trabajas con buenos creativos que son grandísimos estrategas, que agarran un trozo de verdad, un trozo de lógica, un trozo de razón, y de repente le dan alas y vuela y emociona. Y cuando eso lo consigues, toda la lógica ya no sirvió para lo que sirvió. Ya fue un peldaño, ¿no? Lo importante es las alas que le han dado a esta propuesta que consigue influir de manera emocionante, no solo racional, ¿no? Hablabas de gente con talento, época de Lola, ¿no tenías una pregunta ayer para...? Sí, no, yo siempre me acuerdo mucho de esa magia, ¿no? Que contabas siempre la anécdota de esa primera presentación que tuviste con Magnum, creo que fue. Sí, maravillosa. Que es que eso me parece que además es como de repente decir, oye, vamos a poner a este PowerPoint, ¿no? Sin alma, ¿no? Darle... Sí. Y nos gustaba mucho esa historia. Esa historia fue preciosa porque yo cuando volví a España tuve la suerte, gracias a Cristina Abril y Jorge López, de conocer a Fernando Vega Olmos. Y ellos estaban relanzando la marca Low en España, ¿no? Y Fernando fue el visionario, Fernando Vega Olmos. Fernando es una persona brillante, grandísimo amigo, que piensa en grande, no, lo siguiente, ¿no? Y entonces nos hizo soñar en grande. Y él dijo, vamos a crear un hub en España que combine el rigor europeo con la frescura humana latina, y de ahí nace el Low Latina, ¿no? Y todo esto es de Fernando. Y cuando dijo, necesito compañeros de viaje. Y ahí nos sumamos 7. Yo me sumé como Chief Strategy Officer a su lado, sobre todo para negocio global. Y éramos 7 en un palacete, que Fernando tenía clarísimo que ese palacete se iba a llenar, y que creo que a día de hoy siguen allí, en Marqués de Cubas, donde había eco. Teníamos, tenía una sala que era de frescos, y que, pero Fernando, si es que estamos aquí solos, no te preocupes que esto se va a llenar. Y él sabía que se iba a llenar en un año. Efectivamente, al cabo de un año éramos 70. Y lo que fue clave para eso fue que Unilever empezó a darnos oportunidades de concursar. Nadie nos regaló nada, trabajamos muchísimo, con concursos globales, cosa que desde España no había habido muchas oportunidades de liderar concursos globales. Ha habido agencias maravillosas que lo han hecho con Coca-Cola, como Rasmor y demás, pero dentro de Unilever estaba la posibilidad de ganar una cuenta tan bonita, además, dentro de Unilever como Magnum, ¿no? Que son helados, ¿no? Que es puro placer. Y entonces era un concurso donde había que reencuadrar la mirada sobre el placer. Y Magnum venía desde un lugar del placer adulto muy obvio, que era cuando tú hablas de placer adulto te vas a lo obvio, que es a lo oscuro, sensual, casi sexual, ¿no? Y llevaban ahí mucho tiempo, y la sensualidad tiene su límite, sobre todo cuando eres un helado. Y entonces necesitaban salir de ahí. Y entonces vinieron a pedir ayuda de cómo salimos del lugar donde nos hemos metido solos. Y entonces fue una propuesta de que queríamos a llevar, y creo que es lo que al final hacemos los estrategas, ya sea con una persona o con una organización, que es reencuadrar la mirada sobre ellos mismos. Reencuadrar la mirada sobre ellos mismos para que se reilusionen con su potencial de impacto y vuelen. Entonces el reencuadre que hicimos en aquel momento era hay que salir del lado oscuro del placer y salir al lado más luminoso, casi diario. Perdonad el anglicismo, pero era from the dark side to the bright side of pleasure. Y esto lo cuentas y dices, lo tenían que vivir, esa liberación. Claro. Y entonces teníamos el palacete.
¿no? Y era en plan como, o sea, este es el lado más maravilloso y luminoso, ¿no? Por supuesto, la presentación tenía que ser de día, con mucha luz, ¿vale? Y era hablar no hablar de placer, sino que sintieran ese placer y ese lado tan liberador del placer, ¿no? Esa mirada. Y recuerdo que cuando teníamos toda la campaña y había distintas salas, Fernando, como siempre, un paso por delante, decía, no, esto lo tienen que sentir. Entonces, vamos a hacer una sala que sea una exposición del placer. Entonces, el día antes de la presentación, domingo, mandó a 2 personas al rastro a que compraran marcos antiguos. Entonces, se enmarcó toda la campaña en una sala y se organizó como una galería de arte. Se hizo como un catálogo y se ponía el nombre de la pieza aquí. Y Fernando decía, hay una grandísima verdad, que la gente cuando ve algo enmarcado le cuesta más dar feedback. Qué bueno, ¿eh? Claro, Muy buena sí, estrategia. verdad. Porque está marcado, hay un tema de nivel de respeto, ya más enmarcado alto. ¿Sabes? Pues les dejamos solos en esa sala y fue mágico ver cómo todo el equipo de marketing global de Magnum estaba paseando por la sala y se quedaban mirando los cuadros y se llamaban unos a otros de, ¿has visto esta pieza, ¿no? Enmarcada y tal. De repente los sintieron ese lado luminoso, positivo, esperanzador del placer. Qué maravilla. Y fue uno de los pocos concursos que en el momento dijeron, habéis ganado, ¿no? Y Instantáneo. Y fue un aplauso precioso, no se me olvidará nunca, un hito en mi carrera, aprendí muchísimo y fue un hito para el Low porque ganó Magnum y a partir de ahí, como Unilever se ganó, o sea, se generó mucha credibilidad, ¿no? Y a día de hoy siguen haciendo un trabajo espectacular para Magnum, con un nivel de coherencia, de excelencia, de brillantez, que cada vez que veo algo me encanta ver cómo la gente que está hoy en Lola Mullen Low lo sigue llevando cada vez a un nivel más alto, ¿no? Pero con esa coherencia, ¿no? Ha sido gran premio este año, Ha sido gran premio, ¿no? Un trabajo dirigido por Tomás y por el equipo espectacular. Siguiendo con el talento, tú que has conocido talento del mundo de publicidad y en el mundo de la música, ¿dónde te parece que hay, o dónde has encontrado gente que te impacte más en uno u otro lado de talento? Bueno, yo creo que es diferente. Escuchas a Alex y yo me siento así como que también estoy escuchando en el podcast y digo, wow. Bueno, claro, porque tú no quieres contar tus historias. no quiero contar mis historias. Si las cuentas, sacamos aquí las palomitas. No quiero contar mis historias, pero creo que es diferente, ¿no? Por un lado tienes son dones diferentes, hablábamos antes del don, ¿no? Claro, y también con esto del arte que has contado de Magnum, ¿no? Creo que al final, pues esto, la eterna diferencia entre la publicidad y el arte, ¿no? Y tener esa cabeza estratégica y saber que estás haciendo algo que puedes elevar a un marco, pero que tiene un fin, como es el de vender un producto, ¿no? Y luego está el mundo del arte, que es un talento que es como mucho más innato y mucho más visceral y emocional, donde no hay reglas ni hay marcos y todo tiene que ver con lo que te emociona. Y que es un talento, pues eso, de alguna forma mucho más libre porque tiene que ver con lo que quieren contar y lo que les sale del alma. Y bueno, son 2 talentos muy respetables, pero también inspiradores, ¿no? O sea, que creo que igual que cuando trabajo con un artista o un artista y estamos pensando en cosas para su campaña, para su disco, para lo que sea, y al final la inspiración parte de esa verdad que tienen como personas, ¿no? También es esa necesidad que tienen de contar algo al mundo, o lo que quieren contar desde su lado más artístico. Y luego en el mundo de la publi, pues eso, trabajar con creativos o con planes que te inspiran y son capaces de ver las cosas de otro lugar y tienen ese don también de hacer magia, pues también. Entonces, bueno, no es comparable, creo que son con fines diferentes. No son comparables, pero creo que tienen algo en común. Que creo que ambos lados buscan lo mismo, que es influir. Influir positivamente en el pensamiento colectivo, pero con distintos fines. O sea, yo creo que el arte sí que quiere influir para... Pero no siempre, a veces simplemente es pasártelo bien. O sea, pero creo eso es influir. Sí, eso es influir en el estado de ánimo. Vale. Creo que influir, el tema cuando lo haces para una marca que necesita vender... Enamorar, cambiar, sí. O sea, influir para cambiar algo, mejorar algo, influir positivamente, se entiende. Pero creo que cuando lo haces para una marca, el único objetivo es generar compra. O sea, que compres algo, generar una acción muy determinada. Lo bonito del arte es que la acción no está tan determinada ni tan conducida, es más abierta, ¿no? Claro. Pero sí que claramente hay una intención de influir positivamente en el pensamiento colectivo, en el sentimiento colectivo, de alguna manera. La clave es el para qué. Influir para qué. O sea, claro, influir para qué. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Claro. Yo creo que es lo de vender un producto, al final, el arte tiene como una cosa de placer, ¿no? Y que forma parte para siempre también de tu vida, ¿no? Cuando escuchas un tema o vas a un concierto o algo memorable, que es un para qué muy diferente, ¿no? Claro. Y esa es la clave.
luego está esa magia total de esas campañas o que se quedan para siempre también en la memoria colectiva, que forman parte de la cultura y Absolutamente. que, bueno, y eso especialmente en Estados Unidos, que también es algo que me habla mucho, pero claro, el para qué es muy diferente. Pero bueno, hay mucha gente talentosa en el mundo de la publicidad que también hacen arte o escriben, o podrían escribir libros o podrían hacer cuadros y de hecho hay muchos casos, ¿no? Yo creo que también cuando he conocido a gente talentosa en publicidad que su talento tiene que salir por otras vías, suele ser porque tiene una inmensa capacidad de influir y a veces también tienen un conflicto interno de utilizarlo solo para vender. Claro, ¿Sabes? exacto. Es decir, yo quiero influir de otra manera, mi talento sirve para influir positivamente de otra manera. Se entienden que su don es explosivo y que se está sobremercantilizando, ¿no? O limitando. O limitando. O limitando. Pero creo que sí que hay muchas cosas que extrapolan. Yo me acuerdo de una conversación con Pedro, que luego lo utilicé en una reunión y me ayudó muchísimo. Pedro me cuenta cosas suyas del mundo del arte que luego sirven mucho para el mundo de la marca, ¿no? Recuerdo una conversación que me contaba que en la industria de la música, cuando tú escuchas un disco por primera vez de una banda que ya te gusta y al principio no te gusta mucho el disco, pero luego cada vez que lo escuchas no puedes vivir sin él, la industria de la música se llama un grower, un crecedero, ¿no? Sí, En el mundo de la música es como, si algo te gusta muy rápido va a durar poco. Las canciones de verano son un ejemplo. Una canción de verano te encanta 2 meses y luego no puedes volver a escuchar en tu vida. Entonces, esto aprendí que en el mundo de la identidad visual de marcas, de los logos, nosotros no hacemos identidad, lo hemos hecho en muy pocos casos, ¿vale? Solo nos metimos mucho en el caso de la Liga. Cuando la Liga pasó de los circuitos de colores a las 2 Ls que soy, ¿no? Que fue un trabajo fantástico que hicimos en colaboración con el equipo de Gravita, y del cual estamos muy orgullosos, sobre todo porque visibilizaba la fuerza de nuestro fútbol. Pasamos de otra cosa que era los fútboles de la Liga. Y era tan bestia el cambio que generaba muchas dudas. Y recuerdo una reunión con Javier Tebas, que es el presidente de la Liga, que decía que voy a utilizar lo de Grover, pero vamos, porque veía que generaba dudas, y dije, bueno, entonces luego brujelé de dónde venía Grover, y viene también de Phil Knight, en el documental de Phil Knight, en el libro, él habla de cuando le presentaron el logo de Nike por primera vez, dijo, no me gusta, pero it will grow on me, ya crecerá en mí, ¿no? Y entonces, y fíjate lo que soy, ¿no? Entonces, que no te guste, entonces al principio generaba muchas dudas, digo, esto va a crecer. Dije, en la industria de la música sucede esto, en Nike sucede esto, mira, y ahora pues es muy bonito porque después de muchos meses, un año de competición, la gente ni se acuerda de lo anterior, ¿no? Y al final si lo piensas, lo de Grow es así, ¿no? Y piensa en todo, ¿no? en todo, en la vida, en el amor, en la amistad, y es que es todo. este punto de la consistencia también, ¿no? El ser consistente y que haga que algo crezca. Por ejemplo, es que lo piensas, ¿no? Y dices, bueno, es que es hasta un nombre artístico. Dicen Marta Sánchez, o sea que nombre artístico Marta Sánchez nadie diría, ¿no? Y es algo que está ahí para siempre en el colectivo. Total. Y dices, bueno, y claro, pues depende de lo que hagas, de qué comuniques, de qué cuentes, de qué cantes. Creo que te tienes que ganar el permiso para significar, ¿no? Total. Y eso es la calidad que vayas poniendo encima de la mesa, ¿no? Y eso le pasa a marcas y artistas, ¿no? Que Marta Sánchez ha ganado el permiso para significar y la gente ni se plantea si el nombre mola o no. Exacto. Porque ya significa otra cosa, ¿no? Exacto. Y, o sea, es que claro, habéis hecho todo, ya estáis como, ¿no? Como ya Bueno, especialmente Alex, ¿eh? No, que bueno, no, tío, deja de decir eso, que ¿sabes? Te juega mucho la carta de humilde cuando es el puto amo. Pero bueno, yo creo que siempre quedan como pues, esa motivación, ¿no? Que dices, esto es como un siguiente, algo que quiero conseguir, ¿no? O sea, ¿qué tenéis así un poco como de soñar, ¿no? Como de qué os gustaría conseguir ahora o a nivel también personal, ya no profesional, como si es de conseguir estar más tranquilos, ¿no? ¿Qué es lo que ese step que os apetece mucho, que os motiva a estar todos los días ahí dándole? Es difícil, ¿eh? Pues mira, yo sinceramente igual soy muy naif, ¿eh? Pero tampoco me hago muchos planes de confío, ¿no? Y es como ir haciendo, a veces tienes planes y luego en la vida lo que te sucede, pues igual. Yo creo que estoy bien, me gusta mucho lo que hago, ir haciendo y dejar que, porque luego pasa, ¿no? Pues cuando me cambié a la industria de la música, no estaba en mis planes, me iba a otra agencia, ahí en medio se coló Sony y ahí he ido creciendo y me gusta mucho lo que hago, he aprendido muchísimas cosas de una industria nueva y a partir de ahí trabajo con una serie de artistas que jamás me podía imaginar que iba a pasar y
bueno, pues me dejo, yo creo que Pero me soy más encanta- soy más de building by doing, ¿no? Ya. Exacto, eso te lo robo, ¿no? Ya. Y es este punto de ir haciendo y confiar un poco. Siempre que estés un poco, que sea coherente con que lo que estás haciendo te gusta y ves que hay espacio para crecer, espacio para aprender, espacio para aportar y que sigas aportando valor. Y si estás como alineado en eso, luego los próximos pasos irán apareciendo, pero no tengo como un objetivo. Pero me encanta porque estás como viviendo un sueño que ni siquiera tuviste, como que te llegó Claro, y de total, repente dices, total, "Ostras, esto es lo que... total. El otro día dando una charla hablaba bueno, que al final yo, para mí, la MTV, que de alguna forma salvó mi vida, que digo, bueno, pues yo vivía en un pueblo en Ronda con muchísimas inquietudes, pero que no dejaba de ser un pueblo con una mentalidad genial, pero con una mentalidad de pueblo donde había pocas oportunidades de inspiración o de encontrar cosas que no fueran normativas, por decirlo de alguna forma. Y para mí, pues eso, veía en TV y veía todo lo que proponían las artistas, esos mundos que proponían, esos lenguajes, esas propuestas, donde yo me sentía muy identificado y sentía que era una ventana a algo nuevo, ¿no? Y para mí la música siempre ha formado parte de mi vida. Eh, y claro, jamás pensé que podía acabar trabajando en la industria y era como un sueño. Y aquí estoy. Yo creo que el caso de Pedro, de hecho yo lo cuento sin nombrar, sin poner nombre, pero en algunas charlas, tanto en público como en privado, como creo que es el caso único, o sea, un caso muy inspirador, porque esto le puede pasar también a más gente, pero él es un ejemplo, donde tu habilidad coincide con tu pasión, ¿no? Donde tu talento coincide con tu pasión, que no a veces, eso no pasa siempre, ¿no? Hay gente que se da muy bien algo que no le pone, hay gente que le pone mucho algo en lo que es un paquete. Y entonces, en tu caso, que tenías un talento estratégico natural y que lo estabas cultivando gracias a las agencias que hayas pasado y todas las experiencias. Y recuerdo que fue Alfonso, ¿no? Que te habló Es de justo, me han leído la mente y iba a decir, Alfonso González Alfonso, fue... Sí, Alfonso, sí. que es Alfonso que tiene esa mezcla de generosidad, talento, brillantez. Total, Alfonso total. es un amigo, ha sido Y de saber verlo, de ¿eh? saber verlo, Total, pero es una persona, es que es el mejor ángel de la guarda que puedas tener total, en ese total. sentido. Y Alfonso lo vio, ¿no? Y justo todo ese talento que tú llevas cultivando, de repente llegaste al lugar que más te ponía naturalmente. Entonces, eso, cuando dos cosas tan naturales se juntan es cuando aparece el don, ¿no? Y cuando tienes esa suerte de que eso suceda, porque la suerte hay que buscarla, efectivamente, hay que buscarla, Sí, 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 pero sí. cuando la tienes, porque hay gente que la tiene y no se da cuenta, cuando la tienes es agarrarla como un clavo haciendo, que es lo que tú has hecho de maravilla, y es cuando hay una frase que a mí me encanta, que es un mantra, que es cuando tienes la posibilidad de honrar tu don, ¿no? De estar a la altura del don con el que has nacido, y para eso tienes que tener herramientas, ¿no? Y yo creo que, también respondiendo a tu pregunta, de qué es lo siguiente, creo que en ambos casos, y en cualquiera que lo ha podido encontrar, es seguir honrándolo, es seguir estando a la altura Sí. de lo que... Y la mejor de estar a la altura no es deslumbrar a la gente, sino compartiéndolo recibes muchísimo. Compartiendo, Total. entonces, ¿dónde más lo puedes compartir? ¿No? Todos, cuando lo compartes, recibes una barbaridad. Y compartirlo recibes más si lo que estás dando es en un sitio que realmente tiene un impacto, ¿no? Y es no hacerte trampas y no alquilar tu don, no alquilarlo. Total. Lo que sí me gusta, mira, pensando en el futuro y en este cambio, ¿no? Como de industria entre la publicidad y la cultura, a mí sí que me gustaría seguir vinculado al mundo de la cultura. Bueno, por supuesto seguir en Sony de momento y sí que me gusta mucho la cultura. Y creo que hay mucho espacio de trabajo, tanto en la música como en otros ámbitos, ¿no? Y incluso pienso y no como una idea de negocio ni nada, pero sí que las marcas tienen mucho que decir dentro de la cultura y mucho que hacer, ¿no? Y precisamente en esto que comentabas antes de esta sobresaturación de mensajes y lo difícil que es ahora cazar de alguna forma, la cultura que per se ya capta la atención y tiene la atención, esta economía de la atención, pues es un lugar muy rico donde las marcas pueden tener como un lugar relevante, donde pueden tener un rol realmente de hacer y más que de patrocinar, ¿no? Y creo que ahí hay algo también muy interesante que es explorar. Y eso, yo personalmente seguir trabajando en la cultura porque me gusta mucho, porque al final es como trabajar en la memoria, en lo que será memoria colectiva.
¿no? Y ayudar a agentes culturales, artistas, a crecer y a formar parte de esa memoria. Es patrimonio. Es patrimonio, tal cual. ¿Y tú, Alex? Yo es que creo que, a ver, a mí algo que me ha pasado siempre y cada vez que puedo, que tengo la oportunidad de hacerlo, lo practico, es el poder sacar lo mejor de lo que la gente ya tiene dentro. O sea, ayudar a alguien de enfrente a florecer. Yo estoy convencido porque a mí que la experiencia, lo que me ha enseñado y me ha ayudado a pulir, es una mirada para identificar aquello, la semilla, la luz que la gente tiene dentro, aunque venga muy apagada. Y me gusta mucho y disfruto mucho y me siento muy autorrealizado cuando ayudo a la persona adelante a redescubrir su propio don, a redescubrir su propia luz, de repente se ilumina la cara, le salen alas y es imparable. Y eso, ya sea un individuo, una organización, un equipo, creo que eso es lo que voy a querer seguir haciendo en el futuro. Es que de hecho te están empezando a los dos, es que sois muy buenos advisors. O sea que sois consejeros de muchísima gente, de buena gente y de buenos consejos. Pero sobre todo lo que tienes que tener delante es a alguien que tenga un don, alas mojadas, que tenga las mojadas, pero que tenga ganas y que le importe. Que le importe realmente retomar el vuelo, que le importe volver a sentir, que le importe que se le vuelva a brillar la cara, a brillar los ojos. Y esa transformación es adictiva. Ese es el impacto de verdad. O que tenga unas alas grandes y que tenga un vuelo todavía más largo también. Exacto, ¿no? O sea, gente que no tenga una ambición, porque yo creo que todo el mundo quiere crecer. La clave es que ser ambicioso es muy bueno. En España, cada vez que se habla la palabra ambición, también dice en el buen sentido de la palabra, como si fuera malo ser ambicioso. Creo que lo que es malo es ser avaricioso, pero ser ambicioso, la ambición es un grandísimo motor de crecimiento. Entonces, crecer, pero no a cualquier precio, no a costa de nadie, ¿no? Sino crecer realmente con sentido, crecer de manera coherente. Y cuando ves a alguien que tiene ese potencial de crecimiento, que no lo está explotando y que puede crecer mucho más, para mí es una grandísima fuente de motivación. Incluso la frustración. Me acuerdo de una campaña de Honda maravillosa que ganó el Gran Premio un año en Cannes, que estábamos ahí en el festival, y que era lo de hate something, ¿no? Los 10, ¿no? El odio, la frustración, puede ser una grandísima fuente de inspiración. Y a mí me frustra mucho cuando veo delante a alguien que no está floreciendo todo lo que puede florecer. Entonces, hoy lo estoy haciendo para grandes compañías, a veces también lo hacemos para pro bono, para alguna serie de fundaciones, que eso es bastante gratificante, para amigos con compañías que necesitan reilusionarse, ¿no? Pero mi objetivo es poder hacerlo a gran escala. O sea, me gustaría hacerlo a gran escala. Y a gran escala digo a nivel sociedad. Y no con un tema pro bono, no, a gran escala, que realmente conseguir que la sociedad, en algunos casos, tenga más autoestima, que se crea más de lo que se cree hoy, que se sienta más capaz. Y hay muchas vaya, o sea, vaya por elecciones. No, pero hay un proyecto, por ejemplo, que nosotros aparcamos y me da mucha rabia, lo aparcamos porque no damos abasto, con Aurora Michavila, y que está ahí, que era un proyecto de contenido para ayudar a la sociedad a aprender a hacer mejores preguntas. ¿No? Es que yo las preguntas y tú, yo siempre te digo... Es una obsesión. Sí. Creo que en un mundo tan saturado, creo que realmente el pensamiento crítico, o sea, cualquier cosa que yo pueda hacer para alimentar el pensamiento crítico a cualquier edad, desde niño hasta senior, eso me parece que es alimentar el pensamiento crítico. Y eso, el pensamiento crítico solo te puede hacer o ayudar a tomar mejores decisiones. Y por lo tanto también hacer una sociedad mejor, ¿eh? Por supuesto. Una sociedad mejor es cuando la gente pueda decidir por ellos mismos y conseguir ciertas metas cuando se juntan fuerzas. Y para eso hace falta pensamiento crítico y esa es mi ambición. Entonces ahora lo estoy haciendo con grandes compañías que tienen las ganas de influir, pero a lo mejor no necesitamos una compañía para hacerlo. Entrando un poquito más ligerito, ¿cómo fue la noche? Digo consejos. No, a nivel de consejos, estoy seguro que a Jon Hamm le diste un buen consejo en Cannes. ¿Cómo fue aquella noche tuya loca en Cannes con Mad Men? Porque hablando de qué consejo le diste. Maravillosa. Bueno, él me dio una lección. Bueno, ¿ves? Sí. Yo me levanté, tuve la suerte de ser jurado en el Festival de Cannes hace muchos años y cuando eres jurado vas unos días antes del festival, lo cual tienes un sentimiento de pringao porque estás en una sala oscura mientras la gente está en la playa y luego sales y no pasa nada porque también han llegado tus amigos. Entonces ese era el plan, ¿vale? Y entonces en uno de estos, un martes, estaba en Martínez y estaba afuera y me encontré a Jon Hamm, a Don Draper, solo, tomando un whisky y fumando un cigarro. Y yo me estaba tomando un whisky y fumando un cigarro.
Y además y lupeaba como Don Draper igual. Y nos sentamos a hablar. Y el tipo estaba asqueado, aburrido, porque le había contratado una agencia, le habían volado de Los Ángeles para hacer un speech y ya está. Y estaba aburridísimo. Era un poco como contratar a tu yo de la ficción. Claro, ¿No? O sea, sí, no es como decir, ¿qué hago yo con más pena que Claro, con- claro. Y además, ¿sabes qué pasa? Que no una aparición. ni siquiera tenía amigos como para vacilar de tíos, que no tenía nadie que contárselo, ¿sabes? Era como, ¿sabes? Pasaban camareros. Digo, bueno, total, que lo voy a hacer corto, pero el tema es que el tío me dijo, oye, por cierto, me dijo que le encantaba el mundo de la publicidad, pero que estaba muy saturado y sobre todo que ya se había convertido como en un mono de la publicidad. Y me dijo, ¿dónde se sale esta noche? Porque es igual de fiestero que en la serie. ¿Dónde se sale esta noche? Y le dije, mira, pues depende del plan que quieras, tienes que ir aquí, aquí, aquí. Y bueno, pues nada, hasta luego, hasta luego. Y a las 3 de la mañana yo estaba en un bar con unos amigos de Puerto Rico que habían ganado esa noche el gran premio, que se empiezan a dar los premios pues, de relaciones públicas, ¿no? Y han ganado el gran premio de relaciones públicas, no sé, el primer gran premio de Puerto Rico. Y estaba celebrando con ellos, celebrar con puertorriqueños es muy divertido, con cualquier latino, pero con puertorriqueños es especial. Y estamos celebrando, tal, y estaba en la prensa, pues el equivalente a Rage o a Anuncios o Reason Why, lo que sea, el medio de Puerto Rico. Y entonces estaban sacando fotos y de repente pasa por aquí y me da en la espalda John Hamm, que había venido al garito que le había dicho, con una boina y oculto, con una... Y, no, y esta vez me separa y me dice, ¿este es el sitio que me dijiste? Y dije, sí, sí, quédate aquí que ahora se va a poner bueno. Ah, vale. Y de repente me dicen los amigos, ¿ese es Don Draper? Y digo, sí, dice, ¿si puedes sacar una foto con nosotros para la portada? Y dije, por supuesto, yo se lo digo ahora. Y digo, John, que una fotito. Me dijo, venga, son amigos de Puerto Rico, venga, va. Y el tío se pone ahí delante, desde la foto, los amigos le van a dar el gran premio para que lo sujete y el tío dio una lección de vida. Dijo, lo siento, pero yo no toco trofeos que no haya ganado yo. Ah, qué Wow. bonito, qué ¿Sabes? bonito, qué Y bonito. entonces salen mis amigos poniendo el trofeo en la cara, ¿sabes? Sí, Bueno, que de Mad Men, ¿eh? Total, sí, total. Seguro que era una línea de guión. No, pero lo dijo muy serio y como mirándome a mí y al colega, pensé, chicos, espero que esto no sea un problema, pero yo prefiero no tocar este trofeo porque no lo he ganado yo. Bueno, igual no sabía ni de qué era el trofeo, ¿no? Que No también- sabía ni qué hacía Claro, ahí, claro. y menos a las 3 de la mañana. Y entonces la foto de portada es, yo me quité de la foto, pero no tenía nada que ver, ¿sabes? Yo le puse ahí, me pidieron, no sé, no tenía ni con la agencia ni nada. Y la foto es con el Don Draper sin sujetar el Qué bueno, trofeo, ¿no? qué bueno. Y ahí acabó. Qué- Tenemos fotos de esa noche. Qué historia. Bueno, tú también eres de dar muy buenos consejos. No sé si te atreves a contar una historia con una muy súper famosa. Pues, yo, ¿sabes? A mí me cuesta mucho contar cosas porque soy más del backstage. Luego a mí esto de contar me cuesta. Pero bueno, sí, la historia famosísima de que le dije a Madonna que cerrara las piernas, ¿no? Me lo ha pedido ahí, que digo, Y te hizo caso. y me hizo caso, debe ser el único hombre que le he dicho que cierre las piernas. Y es que gané un concurso de... Yo no trabajaba en música y hace ya años y gané un concurso de, no sé, de la FNAC creo, que comprabas el disco y igual te puedes ir a verla de promo a un programa de televisión, era el de Josh Holland en Londres. Y efectivamente gané, que precisamente estaba dando clases en la escuela y cuando salí tenía llamadas perdidas de un amigo al que le había dicho, oye, tú cómpralo, yo te doy la respuesta, que al día siguiente nos íbamos a ver a Madonna. Y nada, fuimos al programa de Josh Holland, que además llegamos y Madonna estaba en todas las portadas porque se había caído el día anterior en los Brit Awards. Entonces estaba como la gran Ah, lo de la caída, capa, ¿no? Lo de la capa, Sí, tal. sí, sí. Y de hecho llegamos a Londres y dije, bueno, no sé si va a salir y efectivamente va a estar en el programa porque ayer se pegó una leche. Pero sí, efectivamente nos llevaron, nos quitaron los móviles, tal, nos dijeron, oye, no podéis contar nada porque además el programa es en diferido, se va a emitir como dentro de una semana, tal, y ya está bien y va a salir. Bueno, el programa, experiencia muy chula y como 15 personas que habíamos ganado del público y tal. Y de repente terminó el programa, que duró, no sé, 5 horas, y ya cantó cada canción 3 veces, y estaban grabando la promo. Y se sentó encima de una mesa, pues tipo late night show, encima de la mesa, con el presentador detrás, tal, y el próximo sábado mira mi programa, y de repente yo estaba viendo el plano, y es que era bastante horrible, ¿no? Y estaba con... Una minifalda. Sí, una minifalda, bueno. Entonces yo, ni corto ni perezoso, con toda la que dije, Madonna, better cross your legs, better cross your legs. Y me miró así, y, cerró las piernas, y bueno, o las cruzó,
Y con esto, claro, pues es una anécdota muy graciosa porque me hizo caso y digo, que me podía haber echado inmediatamente del programa, ¿no? O sea, Pero como... sobre todo me parece muy guay que lo dijeras, ¿no? Porque claro, había otros 14 contigo. Esa era mi pasión porque saliera bien, ¿no? Y dije, no, esto tengo que hacer algo para que esto... Dirección creativa. Dirección creativa, sí. Bueno, sí. ¿y alguna anécdota que os haya pasado así divertida En la industria? En la industria? Joder. Divertido, qué nivel de divertido también, ¿no? Porque... Bueno, yo tuve una reunión, siempre la recordaré, tuve una reunión muy Don Draper y muy Mad Men en Señora Rushmore con Roberto. Recuerdo perfectamente un momento en el que estamos, no voy a decir el cliente ni nada, pero estamos reunidos y como que cuestionaban mucho la campaña y tal, y Roberto se puso de pie y fue un momento de, wow, una defensa del trabajo que habíamos hecho en el equipo y el trabajo que estamos haciendo en la agencia, de, wow, esto es una cosa que no va a pasar nunca y que me dejó como boquiabierto en lo que era liderazgo, en lo que era defensa de un equipo, en lo que era defensa del trabajo que estamos haciendo y siempre lo recordaré como un maestro de, wow, esto es... Y efectivamente salimos de esa sala con la campaña aprobada, pero increíble. Bueno, es que Roberto es también muy grande. Tenemos un podcast con Roberto y con Lupita, o sea, con María. Para que le autocensure. Para que le hace un poquito en corto, o sea, tenemos ahí, sí. Porque bueno, también nos han contado muchas historias como de momentos con clientes muy casi surrealistas, ya no divertidos, sino de desastres, ¿no? Que hasta gente que de repente, que nos contaba Pablo, ¿no? Que rompió esas prints que tenía en el cliente y dijo, wow, ¿qué hago, no? Sí, con clientes he vivido situaciones, algunas muy tensas, de las que se aprende mucho. Pero voy a contar otra porque has dicho Lupita y me ha recordado María López Chicheri. María López Chicheri, grandísima amiga, con la que cuando estábamos en Lola nos conocimos ahí llevando la cuenta de Magnum y éramos un trío muy bonito, que era Pablo Monzón, María López Chicheri y yo. Y íbamos a Roma casi todas las semanas, pero estaba ahí el cliente. Y nos pasó de todo, muy orgullosos con el trabajo y disfrutamos muchísimo. Y ahí también se cultivó una amistad que sigue a día de hoy, ¿no? Y luego con María, la relación fue tan buena que cuando decidimos lanzar Picnic con Fernando, decíamos, necesitamos a alguien como María, ¿no? Siempre decíamos, alguien como María, al final dijimos, bueno, pues María, ¿no? Y se sumó al proyecto y en los primeros años de Picnic, María fue socia de Picnic. Y recuerdo una anécdota, que fue cuando teníamos el primer borrador de la propuesta de Picnic, que no se parece nada a lo que soy, pero en nada, ni una coma, no hay nada de eso. Pero el primer borrador, teníamos una propuesta que lo hacíamos en mi casa, me acuerdo, con flipcharts y tal, y era como soñar en grande, armar un modelo de negocio, una propuesta de valor, y nos parecía que lo teníamos ya, ¿no? Incluso una identidad original que nos había dicho Jorge López, que al final no es con la que fuimos, pero que era muy bonita. Teníamos el borrador. Y entonces Fernando tenía muy buena relación con Martin Sorrell, Sir Martin Sorrell. Y Fernando, cuando se fue de WPP, pues obviamente Martin Sorrell le hizo daño y le dio mucha pena que se fuera Fernando. Dijo, bueno, hagas lo que hagas después, cuéntamelo. Y entonces un día Fernando dijo, oye, ¿por qué no vamos a Nueva York y se lo contamos a Martin Sorrell? Así como esperaba. Entonces fuimos María, Fernando y yo. Y estábamos en Nueva York para otras cosas y de paso íbamos a ver a Martin Sorrell, que tenía su despacho en Park Avenue, el número 100, me acuerdo, que te dé media hora a este señor es muy complicado, pero a Fernando se lo daba sin problema. Teníamos media hora. Y como yo era muy cabeza, llevamos con ese documento que de verdad yo lo veo hoy y me da vergüenza propia. Me da vergüenza propia. Me encanta como concepción, lo uso mucho también. Me da vergüenza propia a distancia, pero joder, es un peldaño más porque tienes que pasar, ¿no? Joder. Bueno, total. Tendría que dar orgullo, ¿no? De haber pasado por ahí. Haber pasado por ahí. Siguiente, sí, claro. Pero las leches que nos dieron con eso. Entonces, esta es la anécdota que quería contar. Estamos sentados aquí, como estamos aquí, con el ordenador. Entonces, claro, teníamos media hora. Yo tenía que reducir una presentación de 30 minutos a 7 para aprovechar y tener 23 minutos de esta masterclass que nos iba a dar Martin Sorrell. Imagínate. Y cuando estábamos subiendo, como Fernando me conoce mucho, pues somos muy amigos, me dijo, oye, diga lo que digan, no te pongas defensivo. Vamos a aprovechar para escuchar su feedback. Perfecto. Entonces, terminé de contar la presentación y me dice el tío, esto es una puta mierda. Dijo literalmente, this is bullshit. Nos dijo literalmente, this is bullshit. Y se queda callado. Y claro, yo miraba a Fernando como,
aguantándome de quién le pasa. Y entonces y le dijimos, ¿puedes desarrollar un poquito más este comentario tan bonito de This is bullshit? Y entonces el tipo empezó a decirnos cosas que al cabo de un tiempo conectamos los puntos y dijo, ¿qué razón tenía? Pero en el momento las dijo tan mal. Nos dijo, nos hizo tanto daño. Claro. Que tú vas con tu sueño, con tu bebé. Sin ningún tipo de cero azúcar. empatía y nada, zasca. Y además el tío empezó, como nos habíamos ido, yo me había ido también de WP, y decía, aquí has hecho mucha cajita de planner, te has hecho tú aquí mucha cajita de planner, pero neto, esto es una mierda por esto. Y lo que venía a decir, dijo dos cosas. Dijo, está muy bien que queráis salir de WPP para en algún día competir contra nosotros. Claro. Pero os habéis ido al carajo con la innovación y os habéis desanclado de vuestra principal legitimidad, que es la marca. Y os habéis ido a una parte de innovación que es que queréis competir contra Dyson. Me acuerdo perfectamente, vas a competir contra aspiradoras. Claro. Chaval, estás veniendo demasiado arriba. No te desancles de lo que te hace bueno si quieres competir conmigo mañana. Y tenía toda la puta razón. Pero en aquel momento, la manera en que lo dijo, me acuerdo que salimos de ahí súper rebotados y Fernando con mucha sabiduría dijo, bueno, vamos a digerirlo, que luego seguro que tiene sentido. Y fue cuando reformulamos la propuesta de valor hacia lo que era Brand Building by Doing, todo muy anclado en marca, ¿no? Brand Driven Innovation. Y dijo otra cosa que creo que, más allá de anécdota, es un consejo que nos dio, que me gusta compartirlo porque creo que fue muy válido. Claro, cuando ya terminó de darnos leches y palos, dije, bueno, pues este señor se queda aquí, yo le voy a seguir haciendo preguntas hasta que me echen. ¿Sabes? Claro. ¿Qué oportunidad tienes de tener a ser Martin Sorrell, que revolucionó el mundo de la comunicación? Para bien o para mal, pero revolucionó. Y entonces dije, bueno, como vi que se quedaba y no se iba, dije, bueno, ¿y hacia dónde crees que va la industria? ¿No? Más olvídate de picnic. Ah, sí, pregunta random. sencilla. ¿Hacia dónde crees que va la industria? Ahora que no hay cámaras ni micrófonos, dime la verdad. Y el tipo me dijo, mira, a ver, dice, el negocio, él hablaba en aquel momento de esta creatividad, medios e investigación, que eran los negocios gordos que tenía la WP. Y dice, en creatividad cualquiera me podéis competir mañana, porque la barrera de entrada es mínima, ¿vale? Pero en medios en investigación, la barrera de entrada es inmensa. Porque en investigación tienes que tener los años que yo tengo, claro, con mi World Brand o lo que sea, para demostrar que hay una coherencia, consistencia de datos. Claro. Y en medios tienes que tener el volumen de negociación que tengo yo. Entonces nadie me puede competir de la noche a la mañana en medios. Entonces el negocio de verdad está en medios en investigación. A lo cual le dijimos, vale, pero estarás de acuerdo que sin creatividad, no necesitan, los medios y la investigación sin creatividad no vale de nada. Totalmente. Dijo, sí, claro, pero estamos hablando de dónde está el negocio, no dónde está el talento. Wow. Y ahí me di cuenta de que el negocio necesariamente no va de la mano del talento. Y eso creo que a día de hoy sigue siendo verdad, en un mundo mucho más complejo que ya no solo es creatividad, medios, investigación, sino que es un festival de disciplinas donde no necesariamente la pasta sigue el talento. Y el talento a veces no encuentra la pasta para hacer lo que quiere. Un consejo que le daríais al Alex Payete de hace 20 años y a Pedro Aires de hace 20 años, o un comentario, algo. ¿Qué os diríais de hace 20 años? Yo, que sean dos cosas a la vez, esponjas y altavoces. Creo que hablen en primera persona, no por Teams, en persona, con gente que le inspire y que por muy lejos que esté a 7 grados de separación, que mueva el culo porque se llega. A la gente más inalcanzable se llega. Si alguien te provoca curiosidad, stalkéale mal, pero mal, porque la gente está encantada de hablar de sí misma. ¿Vale? Sí, entonces, y nunca es suficiente, yo estoy de acuerdo. ¿Vale? Entonces, esponja, absorber y preguntar mucho. Y al mismo tiempo, el altavoz comparte lo que vas aprendiendo, porque compartiendo recibes mucho más. Compartiendo conectas con otros que no conocías, pero que tienen algo que aportar a tu conversación. Entonces, creo que esa actitud, yo hubiera agradecido que alguien me lo hubiera explicado, porque es lo que he hecho sin querer, pero me gustaría que alguien lo hiciera queriendo y creyendo. Yo le diría, tranquilo, que lo mejor está por venir. Y yo es algo que me digo también al Pedro de ahora. Siempre lo mejor está por venir. Y me gusta, es una actitud positiva, constructiva. Pues bueno, pues tenemos aquí, pues yo podría seguir preguntando cosas, pero ya llevamos... Ahora vamos a seguir sin cámaras y un poco... Mucho mejor. Sí. Yo sin cámaras cuento lo que queráis. No.